Buenas tardes, Master. Somos el grupo número 4, en el cual el tema que vamos a hablar sería sobre el análisis e interpretación de los estados financieros. Los integrantes del grupo son Gladys Adán, Grace Morán, Anabel Quintero, Diego Peña, Milena Vera y su expositor, John Zambrano. Le doy paso a mi compañero. Bueno, como primer tema tenemos las razones financieras. ¿Qué es una razón financiera? Una razón financiera o ratio financiero es el ratio de la comparación entre dos cuentas de estados financieros, lo cual brindará la información relativa de una cuenta con respecto entre una y otra, lo que va a depender de la medición del ratio y este que se pueda interpretar en unidades monetarias o en términos porcentuales. En el análisis de los ratios se deben tener en cuenta tanto la información de su comportamiento histórico, es decir, del año actual con años anteriores, como la comparación con una referencia o lo que se conoce como el análisis vertical. Con el mercado o competidores importantes, con ello se puede tomar un sentido más agudo al momento de realizar los análisis. Siguiente, por favor. Ya. Como importancia de los ratios financieros, esto puede ayudarles a identificar qué áreas necesitan más atención o perfeccionamiento para que puedan mantenerse por delante de su competencia y así poder maximizar sus beneficios. Los ratios financieros son una parte fundamental e importante para el éxito empresarial, ya que proporciona a los directivos información financiera clave sobre el rendimiento de su empresa. Siguiente. Bueno, dentro de los ratios financieros tenemos la siguiente clasificación. Se clasifica en ratios de liquidez, ratios de endeudamiento o apalancamiento, ratio de gestión o actividad y el ratio de rentabilidad. Los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez es una métrica que mide la capacidad de una empresa para poder pagar sus deudas, sea a corto o a largo plazo, utilizando sus activos más líquidos entre los que se incluyen el efectivo, las cuentas por cobrar o en general los activos circulantes. El ratio de endeudamiento o apalancamiento es aquel que mide la capacidad de pago a largo plazo y cuál es la dependencia de los acreedores. Este nos puede brindar información sobre cuál es la capacidad de pago que tiene la empresa y cuál es la capacidad que tiene para cumplir todas sus obligaciones. El ratio de gestión sirve para poder detectar la efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa, es decir, cómo funcionan las políticas de gestión en la empresa relativas a las ventas o a los cobros o a la gestión del inventario que se lleve dentro del mismo. Y por último, el ratio de rentabilidad, que sirve para medir la capacidad de la empresa y cómo genera el rendimiento o retornos del efectivo. Es decir, este indicador nos va a permitir medir los beneficios obtenidos en relación al volumen y la inversión realizada dentro de la empresa. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ratios de liquidez. Los ratios de liquidez son herramientas esenciales para evaluar la capacidad de una empresa para cumplir con obligaciones a corto plazo. A continuación, las principales ratios de liquidez y su forma de interpretación y cómo se aplican para la práctica. Razón corriente. Este tiene como fórmula razón corriente igual al activo corriente dividido por el pasivo corriente. Su aplicación sería: una empresa analiza este ratio al final de cada mes para poder asegurarse de que puede pagar todas sus cuentas y proveedores y obligaciones bancarias. Si obtiene un valor de 1,8, significa que por cada $1 que debe a corto plazo, tiene $1.80 en activos líquidos. Prueba ácida. La prueba ácida o razón rápida, la fórmula es activo corriente menos inventarios dividido por el pasivo corriente. La aplicación de la prueba ácida es útil
cuando los inventarios tardan en venderse o son difíciles de convertir rápidamente en efectivo. Si este ratio da, por ejemplo, el 0,9%, puede haber una pequeña dificultad para cumplir sus obligaciones sin vender los inventarios. El capital de trabajo. La fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Aquí en la aplicación se puede reflejar cuántos recursos le quedan a la empresa para poder operar una vez que paga sus obligaciones a corto plazo. Un capital de trabajo positivo indica estabilidad y flexibilidad financiera. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenos días, yo les voy a hablar sobre los indicadores de gestión y actividad. Estas son herramientas fundamentales dentro del análisis financiero, ya que permiten evaluar qué tan eficiente una empresa utiliza sus recursos operativos para generar ventas e ingresos. Es decir, estos indicadores muestran la capacidad de la empresa para convertir sus activos en resultados. La importancia de este indicador es que radica en que ofrece una visión clara de aspectos como la gestión de cobros, pagos, inventarios y otros activos, elementos claves para mantener la liquidez operativa en cualquier tipo de negocio. Como podemos ver aquí, hay una tabla de cuáles son los indicadores de gestión, la cual está la rotación de cartera, rotación de activo fijo, rotación de ventas, periodo de medio de cobranza, periodo de método de pago, impacto de gastos de administración y ventas, impacto de cargas financieras. La rotación de cartera indica cuántas veces en promedio se recuperan las cuentas por cobrar durante un año. Una rotación alta significa que la empresa cobra rápidamente a sus clientes, lo que mejora la liquidez. Su fórmula es de ventas dividido para cuentas y documentos por cobrar. Por ejemplo, si la rotación es de 6 veces al año, cobra aproximadamente cada 60 días. Y la rotación del activo fijo, esta mide cuántas ventas genera la empresa por cada dólar invertido en activos fijos, como maquinaria o infraestructuras. Una rotación baja puede indicar que la ociosidad en activos, mientras que una alta refleja una buena utilización. La fórmula de la rotación del activo fijo es ventas dividido por activo fijo neto. Como ejemplo, si el valor es 3, significa que por cada dólar en activos fijos se genera $3 en ventas. La rotación de ventas, esta evalúa cuántas veces se utilizan los activos totales para generar ventas. Es un buen indicador de la eficiencia general en el uso de todos los recursos disponibles. Su fórmula es ventas dividido por activo total. Como ejemplo, si una rotación de 1.5 significa que los activos generan 1.5 veces su valor en ventas de cada año. Periodo medio de cobranza a corto plazo muestra el número de días, el número de días promedio que tarda la empresa en cobrar sus ventas a crédito a corto plazo. Esto indicaría que permite evaluar si la política de crédito es eficiente o si hay un problema de morosidad, la cual su fórmula es cuentas y documentos por cobrar a corto plazo por 365 dividido para ventas. Como un ejemplo, si un periodo de menor de 60 días suele considerarse aceptable en muchos sectores. El otro sería el periodo medio de pago a corto plazo. Esta mide, cuántos días en promedio tarda la empresa en pagar a sus cuentas por pagar, perdón, a corto plazo, la cual ayuda a analizar si la empresa gestiona bien sus obligaciones y se aprovecha sus plazos ofrecidos por proveedores. Su fórmula es cuentas y documentos por pagar a corto plazo por 365 días dividido por inventarios. Como un ejemplo es que si la empresa paga en 68 días y cobra en 58, significa que mantiene un buen equilibrio de caja. El otro indicador sería el impacto de los gastos de administración y ventas, la cual esta refleja qué porcentaje de las ventas se gasta en actividades administrativas y de marketing. Un porcentaje elevado puede ser una señal de ineficiencia operativa. Su fórmula es de gastos administrativos y ventas dividido para ventas. Como ejemplo, si se gasta el 24% de las ventas, significa que por cada $100 que se vende, $24 se destinan a cubrir sus costos operativos.
Por último, el indicador de impacto de la carga financiera. Esta mide el peso que tienen los gastos financieros como intereses por deudas sobre las ventas totales. Un valor elevado podría indicar una alta dependencia del financiamiento externo. Su fórmula es de gastos financieros dividido para ventas. Si un 4% significa que cada $4 de 100 vendidos se destinan a cubrir sus intereses. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, para seguir el tema con respecto a los ratios, vamos a hablar sobre los ratios de endeudamiento o apalancamiento. Si bien es cierto, al apalancamiento financiero se refiere al uso de una deuda para poder financiar las operaciones o el crecimiento de una empresa. Cuando una empresa se apalanca, se utiliza el dinero prestado para generar más ingresos, en la cuales puede obtener únicamente los recursos propios como una estrategia para poder ampliar las ganancias como las pérdidas. ¿Cuáles son los principales ratios de endeudamiento? Pues se dividen en cuatro, que serían ratios de endeudamiento total, ratios de endeudamiento patrimonial, ratios de endeudamiento de capitalización y ratios de cobertura de interés. Por lo general, ¿cómo se interpreta y se llega al análisis de estos ratios? Si bien es cierto, los ratios de endeudamiento deben interpretarse considerando el sector industrial y el ciclo económico en las cuales y las condiciones del mercado. Si bien es cierto, si una empresa manufacturera tradicionalmente puede soportar niveles de endeudamiento más altos que una empresa de servicio o empresas de compra y venta, debido a la naturaleza de sus activos tangibles que pueden servir como garantía. Un factor de evaluación sería que al analizar estos ratios es fundamental considerar la calidad de los activos, la estabilidad de flujo de efectivo, las condiciones del mercado y políticas crediticias y las perspectivas de crecimiento de una empresa. Una empresa con flujos efectivos predecibles y estables puede manejar niveles de endeudamiento más altos que una empresa con ingresos volátiles. Si bien es cierto, antes mencionaba los ratios, lo que es el apalancamiento, se utiliza más que todo en empresas industriales para poder realizar algún tipo de producto y utilizar ese dinero para poder inyectar a sus activos y así poder realizar algún producto y poderlo vender y recuperarlo de la manera más rápida posible con su respectiva ganancia. Le doy paso a mi siguiente compañero. Tratamos de seguir en los ratios de rentabilidad. Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de una empresa para generar ganancias en relación a sus ingresos activos o patrimonios. Los ratios de rentabilidad son indicadores financieros que miden la capacidad de una empresa para generar beneficios a partir de sus recursos y ventas. Permiten evaluar qué tan eficientemente una empresa utiliza sus activos, patrimonios netos y ventas para generar ganancias. Estos ratios son cruciales para evaluar el desempeño financiero de una empresa y compararla con otros del mismo sector. A continuación, veremos los detalles principales de los ratios de rentabilidad que se utilizan normalmente, con sus fórmulas e interpretaciones, ¿no? Aquí tenemos el primer tipo de ratio de rentabilidad. El primero es rentabilidad de neta del activo. Mide la capacidad de la empresa para generar utilidades netas a partir del total de sus activos. Evalúa la eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Y aquí tenemos la fórmula. Rentabilidad neta del activo igual es utilidad neta dividido para ventas por ventas dividido para activo total. El otro punto tenemos el margen bruto. Indica qué porcentaje de la venta queda después de cubrir el costo de ventas. Refleja la rentabilidad básica del producto o servicio. Fórmula es rentabilidad igual ventas menos costo de ventas dividido para ventas. Margen operacional. Mide la rentabilidad generada exclusivamente por las operaciones del negocio, sin considerar gastos financieros e impuestos. La fórmula es margen operacional igual utilidad operacional dividido para ventas. Ahora la rentabilidad neta de ventas. Mira el porcentaje de utilidad neta que obtiene la empresa por cada dólar de venta
refleja el recurso final de la gestión. La fórmula es margen neta igual utilidad neta dividido para ventas. La rentabilidad operacional del patrimonio evalúa cuánto gana la empresa operativamente por cada dólar aportado por los accionistas. Tenemos la fórmula rentabilidad operacional del patrimonio igual utilidad operacional dividido para patrimonio. Rentabilidad financiera. Mira la final obtenida por los accionistas, considerado todos los ingresos, gastos, intereses e impuestos. Tenemos la fórmula rentabilidad financiera igual venta dividido para activos por UAI dividido para ventas por actividades, perdón, activos dividido para patrimonio, perdón, por UAI dividido para UAI y por utilidad neta dividido sobre UAI. Bien. Rentabilidad operacional del activo. Mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar utilidades operativas, excluyendo recursos financieros extraordinarios. Tenemos la fórmula que aquí nos indica utilidad operacional dividido para total activo. ROE es otra forma de nombrar rentabilidad financiera. Mide el rendimiento del capital aportado por los socios o accionistas. Y la fórmula es utilidad neta dividido para patrimonio. Y tenemos aquí ROA es sinónimo de la rentabilidad neta del activo. Mide el beneficio generado en el total de los activos considerados la utilidad neta. Y la fórmula sería utilidad neta dividido por la totalidad de activos. A continuación, mi compañero. Bueno, como la entidad de DuPont, ya. DuPont es una herramienta financiera que nos ayuda a analizar el entorno de la inversión de ROI, desplegando tres elementos, que es la rentabilidad, la eficiencia y el apalancamiento, el cual la rentabilidad mide la capacidad de la empresa para generar beneficios a partir de sus ventas. Evalúa a través de métricas como el rendimiento de los activos, ROA. ¿Qué quiere decir ROA? Es el entorno sobre los activos que mide la eficiencia en el uso de los activos. Ya. En el rendimiento o el rendimiento del capital. La eficiencia mide cuando bien una empresa utiliza sus activos para generar ventas. Esto puede medir mediante el índice de rotación de activos o los ingresos por empleados. El apalancamiento también mide el uso de deuda para financiar operaciones, el cual se calcula por métricas como la relación de deuda capital o relación de coberturas de interés. Siguiente. Otros indicadores financieros, en el cual tenemos como la liquidez, en la cual se compone como la razón corriente que mide la capacidad de la empresa para pagar sus deudas, en el cual su fórmula es activo corriente dividido para pasivo corriente. Prueba ácida. Mide la capacidad de una empresa para pagar sus deudas a corto plazo sin tener que vender su inventario, el cual la prueba ácida mayor a 1 indica que la empresa tiene suficientes activos líquidos, en el cual su forma es activo corriente menos inventarios dividido para pasivo corriente. En la rentabilidad tenemos el margen de beneficio bruto, el cual se mide porcentajes de ingresos que queda después de deducir el costo de venta, en el cual su fórmula es ingreso menos costo de venta dividido para ingresos.
el cual también tenemos que es el margen de beneficio operativo, que también se mide por porcentaje de ingresos que queda después de deducir sus gastos operativos, en el cual indica que su margen de beneficio operativo es alto. Cuando es alto, indica que la empresa tiene un buen control sobre sus gastos. Su fórmula es beneficios operativos dividido por ingresos. Retorno sobre la inversión, en la cual es ROI. Este indicador mide el rendimiento de una empresa. Obtiene sobre su inversión, cuando es alto, este indica que la empresa está generando un buen rendimiento sobre su inversión, el cual su fórmula es beneficio neto dividido para inversión. En la parte de eficiencia, rotación de inventario mide la frecuencia con la que una empresa vende o reemplaza su inventario, en cual su fórmula es costo de venta e inventario. Esta rotación de inventario, cuando es alta, indica que la empresa está vendiendo su inventario rápidamente y no tiene exceso de un inventario. Y por último, días de inventario mide el número de días de que una empresa tarda en vender sus inventarios. Cuando el número es bajo en días, el inventario indica que la empresa está vendiendo su inventario rápidamente. Su fórmula es 365 días dividido para rotación de inventario. En la rotación de inventario por cuentas por cobrar, mire la frecuencia en la que una empresa cobra sus cuentas por cobrar, en cual su fórmula es ingresos dividido para cuentas por cobrar promedio. En la solvencia, en el cual está rotación de deuda, que mide la proporción de empresa tiene relación con sus activos. Fórmula es pasivo total y dividido para activo total. Razón de cobertura por interés mide la capacidad de una empresa para pagar sus intereses sobre su deuda, en cuál forma es impuesto divididos para gastos por interés. En valoración es precio-beneficio, que mide el precio de una acción en relación de sus beneficios por acción. Cuando el precio-beneficio es alto, los inversores están dispuestos a pagar un precio alto por la acción en relación con su beneficio. La fórmula es precio de la acción dividido para beneficio por acción. Y por último, valor contable por acción. Mide el valor de los activos en una empresa menos sus pasivos, dividido en número de acciones en circulación a un valor contable por acción. Esto indica que la empresa tiene un valor neto alto por acción y su fórmula es activo total menos pasivo total dividido para el número de acciones en circulación. Con lo siguiente, este es todo nuestro tema. Espero que le haya adquirido un poco de conocimiento y muchas gracias. Para poder agregar algo que mencionó mi compañera, si bien es cierto, los ratios son muy importantes con respecto a la estabilización de una empresa, por lo que van de la mano con el tema de inventarios, activos, pasivos, cuentas por cobrar, carteras, todo aquello. Entonces es muy importante que en el sector financiero, en una empresa o organización, se tenga muy en claro cómo, cuándo y dónde realizar sus respectivos análisis de ratios, bien sea de rentabilidad o dependiendo mucho también de la empresa en la cual se encuentra actualmente, bien sea empresas de producción, empresas de servicio y empresas de compra y venta, ya que cada empresa es un ratio que se puede interpretar de distintas maneras, ya que un ratio de rentabilidad no puede ser igual a con un ratio de rentabilidad de una empresa industrial o una empresa de servicio, a diferencia de una empresa de compra y venta, bien sea de tecnología o ya de producto terminado en sí. Siendo este máster, ya como mencionó mi compañera, espero que haya sido de su agrado y tengan buenas tardes.